damos la más cordial bienvenida a este su programa, La Voz Amiga, con la doctora Norma Alicia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más. Bienvenidos una vez más a este programa La Voz Amiga con la doctora Norma Alicia. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Toronto con una temperatura, yo creo que tenemos una temperatura de 4 o 5 grados, todo un día completamente lluvioso, pero lindo al fin. Después de todo ha sido bastante interesante. Bueno, en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, que vamos a leer un poquito, digamos, su biografía. Es el licenciado Víctor de Candia Leviux, creo que se dice. Caramba, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Alicia, ¿qué tal? Qué bueno. Bueno, vamos a leer un poquito porque acá hay mucha tela para cortar, como yo digo, y para los que nos están viendo en diferentes partes, recuerde que aquí estamos en el aire desde la ciudad de Toronto, en vivo y en directo, llegando a cada uno de sus hogares, de sus teléfonos, donde usted esté. Ahí estamos nosotros con ustedes también. Si quiere hacer algún comentario, alguna pregunta en el transcurso del programa, usted lo puede hacer sin ningún inconveniente. Nosotros acá estamos leyendo todas sus preguntas, sus saludos, etcétera, etcétera. Ok, vamos a leer un poquito acerca de la vida de Vito. Y Vito es un exmodelo argentino, quien después de la exitosa carrera en el mundo de la alta moda como representante masculino en la agencia Sommet de Raquel Satragno para marcas de alta gama tales como Dolce & Gabbana, London Fog y otras, la cual le ha brindado la oportunidad de viajar por todo el mundo y representado como embajador solidario a varias organizaciones humanitarias en rescate de la juventud en zonas marginadas. Vito ha decidido dedicar su vida al campo de la educación y el desarrollo internacional. Después de una pasantía de 12 meses de enseñanza profesional en Estados Unidos, supervisada por George University en Washington, D.C., llegó a Montreal en el año 1991 para seguir sus estudios en McGill University, obteniendo un posgrado en gestión de recursos humanos centrado en la mejora del performance a través de la educación. Se graduó en Argentina con la licenciatura en Educación Interdisciplinaria de la Universidad Nacional de las Artes, la UNA, y es profesor graduado en disciplinas industriales, centrado tecnológica de la construcción de la Universidad Tecnológica Nacional. Asimismo, Vito es políglota en inglés, francés, español, portugués, italiano, certificándose como traductor técnico en español-inglés por el Secretario de Estado de Canadá y como intérprete acreditado por el Consejo de Inmigración y Refugiados de Canadá. A lo largo de su carrera en educación, Vito ha sido profesor adjunto por más de 6 años en el Canadian Foreign Service Institute, por más de 9 años en la Universidad de British Columbia, ha sido director de sistemas de aprendizaje por vía Vancouver Institute for the American en el proyecto Enlaces, trabajando con la Universidad de Chile en Santiago. Y desde su llegada a Toronto durante los últimos 3 años, implementa secciones de capacitación corporativa en el Centro Berlitz del Distrito Financiero para clientes tales como Scotiabank, KPMG, Deloitte en sus programas de expansión financiera en América Latina. Además participa como asesor de sistemas de aprendizaje para el programa ASNE de la UNESCO, implementando proyectos de educación global de América Latina y Asia, asistiendo en la inclusión de minorías a través de la educación rural y a lo ancho del Toronto GTA, en comunidades y escuelas mediante secciones de inclusión por medio de las artes, y ha participado en el proyecto literario con la doctora Margarita Feliciano de Glendon College, York University.
Vito es originario de Buenos Aires y pasó la mayor parte de su infancia en la escuela anglo-argentina en la Patagonia, lugar donde desarrolló su amor por la naturaleza, el kayak y el senderismo. Actualmente es un ávido practicante de Kundalini Yoga, lo que ayuda a combinar sus conocimientos multicultural en una práctica de sanación integral físico-mental. Por su amplia labor, Vito es titular de Premios de Educación Global, Conciencia de Paz, otorgado por la Agencia de Desarrollo Internacional Canadiense a SIDA, el Ministerio Canadiense para la Francofonía, y el Fairleigh G. Dickinson University en el 2015. Por recomendación de la profesora Maitei de la Universidad de Montreal, sus logros a desarrollado global fueron publicados en Harvard University Business Review. La verdad que excelente historia de vida, Víctor. Te felicito por tener una historia de vida impresionante. Bueno, bienvenido a nuestro programa, Vito, y nos gustaría que nos contaras un poquito. Acá casualmente estaba yo viendo el libro que fuiste a donde habla en tu biografía, el libro donde estuviste participando, que se llama 200 años la celebración del bicentenario de la independencia de Argentina, destellos de dos naciones, donde tuviste tu participación. Creo que esto fue por medio de Glendon University, ¿verdad? Sí, buenas noches a todos y primero que nada muchas gracias la doctora Norma Alicia por invitarme a compartir mis experiencias y proyectos con todos ustedes. Bien, como bien decías, Norma Alicia, este libro fue un proyecto en equipo iniciado por la doctora Margarita Feliciano del Glendon College en York University. El logro ha sido la compilación de los escritos de varios participantes, en su mayoría de Argentina, pero también hay escritores de Perú y de otros países que indirectamente han contribuido con las investigaciones históricas, compilación fotográficas, y el logro está hoy día en español y eventualmente lo tendremos en francés e inglés para todos los lectores del Canadá y Latinoamérica. Qué bueno, Vito, y aquí hoy por hoy, digamos, porque he visto que tú tienes una historia tremenda, un historial desde Argentina. ¿Cómo fue que te involucraste o que te fuiste envolviendo en todo esto de lo que es la educación, poder hablar tantos idiomas como hablas, ser profesor, etcétera, etcétera? Que a la gente prácticamente eso es lo que le interesa, y la importancia que es, digamos, vos como profesor y desenvolviéndote en el área financiera, en el área de diferentes tipos de áreas. Si nos contás un poquito tu paso por Argentina, tu paso por Montreal, cómo llegaste acá y todo eso, ¿no?, que nos gusta saber. Bueno, como bien lo has dicho, he comenzado mi vida laboral en la industria de la moda mediante la oportunidad que me brindó una gran modelo argentina que es Raquel Satragno. Esa exposición a los medios de comunicación y difusión en ese momento me habilitaron el viajar por el mundo, representar diferentes empresas, así como conocer la cultura de diferentes países, comunidades y los diferentes niveles socioeconómicos. Al participar en todos estos eventos, como te imaginarás, Norma Alicia, son la mayoría de alto vuelo, de alta gama, como hablan, pero hay un impacto socioeconómico también. Claro. Y cuando estuve trabajando en estas iniciativas, era bastante joven y se me dio la ocurrencia de visitar las diferentes partes de estos países que estaba trabajando en ese momento y descubrir que sí, hay una necesidad enorme en todo el mundo y en particular para la juventud. La necesidad que vi fue normalmente lo que uno primero ve es la parte económica, pero al hablar con los jóvenes es la necesidad de poder tener acceso a la educación, de tener acceso a participar, a formar parte del todo, del país en el que ellos viven, así como del mundo.
Y realmente, Normalicia, eso me ha conmovido muchísimo y he decidido en ese momento que sí, el ser modelo es como ser atleta, tiene una vida... etapa. Claro, yo sí, ahora pasé por una parte fantástica, tengo mis logros, voy a moverme a otra parte, tal como el libro, al próximo capítulo. Y el próximo capítulo de mi vida fue eso, iniciarme en el área de desarrollo global, educación global. Y conocí mucha gente a lo largo de mi camino, que es lo que vengo haciendo en las últimas décadas. Y como bien lo mencionabas, sí, el logro para mí es poder transmitir estos conocimientos y difundir, aparte del conocimiento, con mi testimonio, poder dar el mensaje a estos jóvenes del mundo que sí, ellos pueden, tanto los hombres como las mujeres, porque parte de la educación global, una de las pautas es la inclusión y la igualdad. Y si uno ve el área de la moda, el área de varias industrias que están comercializadas voluptuosamente en todo el mundo, es lo que les atrae a la juventud. Pero a través de este vehículo se puede difundir otras plataformas como la educación, la inclusión, la salud, y darles el mensaje de que sí, todos pueden. Para eso necesitamos la educación. Claro, educación, ya. O sea que primero digamos que la etapa de tu vida fue lo que es la moda, ¿verdad? Sí, glamour, ¿Tuviste como eso. dice que leí, en Dolce Gabbana? Sí, totalmente. ¡Fascinante! Fue fascinante. Y soy honesto de decir que lo he disfrutado, lo he pasado fantástico y he sido muy afortunado. Y bueno, todos pueden. Hay un mensaje muy interesante que aprendí de la hermana de Raquel Satragno, que es Lidia Satragno, más conocida como Pinky, una periodista y locutora argentina muy famosa, quien visitaba frecuentemente la agencia de Raquel Satragno, y un día en uno de sus corredores me la encontré y me dijo, yo tenía oportunidades de viajar y le comenté, y ella me dijo, ¿Are you ready? Y de ahí quedó en mi cabeza, ella me dijo, siempre piensa que si estás listo, es por dentro, no es si los papeles, si el proyecto. Y yo dije, ya, estoy listo. Y eso es lo que quiero que los jóvenes aprendan, que si están listos, quieren afrontar una carrera, no importa, quizás no tienen el dinero, quizás no tienen todo el aparato que si crean, tengan fe y sigan adelante. Y poco a poco van a progresar. Eso es lo que yo quiero transmitir mediante la educación. Que no pierdan ese incentivo, tengan fe y avancen en el objetivo que sea, ser artistas, ser modelos, ser escritores, ser ingenieros, ser constructores. Y verán que poco a poco se logra, pero nunca pierdan ese sentido del creer en sí mismo. Ahora, ¿cómo fue tu paso por la Patagonia? ¿Qué encontraste en la Patagonia? ¿Qué sucedió en la Patagonia? Y te quiero hacer también cuando nos contés de la Patagonia, te quiero hacer otra pregunta acerca de un libro. Muy bien. Bueno, la Patagonia fue muy buena época en mi vida. Desde luego era niño y bueno, mis padres se trasladaron a la Patagonia. En particular mi papá fue a trabajar en una obra muy grande, estaba en ese momento un emprendimiento hidroeléctrico y bueno, consecuentemente yo fui con la familia, claro, como todos los niños. Y para mí, en mi corazón, en mi parte privada, fue una época muy especial y que adoro en particular porque siempre vivimos en Buenos Aires, una ciudad muy grande, mi mamá era una profesional, trabajaba en la contaduría, mi papá trabajaba en ingeniería hidráulica. Y toda la combustión de vivir en una ciudad grande. Cuando vivimos en la Patagonia, con mi hermano, mi mamá, vivíamos muy cerca, en una pequeña aldea, digamos. Y fue una época muy especial para mí. Y bueno, pasé toda la escuela primaria y era una aldea, el colegio era colonos ingleses y era toda una mezcla de gente que estaba trabajando en esta construcción, no solamente Argentina, tenía compañeros de escuela que eran de Bolivia, de Perú, de diferentes países, de Chile,
estaban todos trabajando en la construcción de una represa hidroeléctrica que se llama El Chocón, en Neuquén. Y la escuela estaba muy cerca de ahí. Y los maestros y maestras que trabajaban eran la mayoría de habla inglesa y galeses también. Y bueno, fue una época muy especial, pero de ahí yo pude conocer la naturaleza, descubrir que hay dinosaurios y no vivos. Hay muchas cosas interesantes y mucha riqueza natural en la Patagonia Argentina y realmente es un lugar para visitar. Qué hermoso, o sea que tenés una experiencia bastante linda de tu niñez, de todo eso que pasaste. Ahora, hay un libro que yo creo que, volviendo al tema, digamos que ya pasaste de modelo e incursionaste lo que es el escribir, el amor por la lectura, por el arte, esa pasión que tenemos todos los que nos gusta escribir. Hay un libro que yo creo que hay dos libros que yo creo que fueron fundamentales en nuestra niñez. Yo creo que quien no ha leído uno es Platero y yo. Platero y yo, sí, cómo no. De Jiménez, Juan Ramón Jiménez, y el otro es El Principito. Sí, muy bien. De Saint-Exupéry. De Saint, yes. Entonces, me comentabas el asunto que El Principito, tienes fotos de que fue prácticamente, podríamos decir que El Principito se inicia o sale a la luz en Mar del Plata, en Argentina. ¿Cómo es la historia esa? Porque es interesante, El Principito. Sí, hay varias historias. Es que en un momento Saint-Exupéry estuvo por Argentina en su paso visitando playas que fueron creadas por los francófonos que vivían en Argentina, se hacen de Francia y muchos de Bélgica. Cerca de lo que hoy es Pinamar, se creó esa situación donde lo de las dunas, sus escritos, sus fotos, y existen, y resulta ser que uno de mis bisabuelos fue uno de los fotógrafos, era uno de estos franceses, y tengo fotos y tenemos recopilaciones, y hoy día hay un hotel que es donde estuvieron, y muchos escritores famosos han estado, como Victoria Campo, Boy Casares, que visitaron la misma zona, y esta playa se llama Ostende. Sí. O sea que prácticamente ahí donde, podríamos decir, donde nace El Principito. La idea, aparentemente, y fueron sus notas, sus escritos, que él después transcribió en lo que fue el libro, y obviamente habría algún niño que viviría por ese lugar, en esas dunas, que le inspiró a tomar estos bosquejos y las fotos que hay. Y como bien lo sabrán, en esa época las playas, como la Patagonia Argentina, eran despobladas. Había pocas familias viviendo en casas muy simples. Y o sea que de ahí, de la Patagonia, vuelves a Buenos Aires, podríamos decir. Sí. Y ahí donde nace tu amor, porque, o sea, por lo que yo he leído acá en el libro de Destellos, sale la parte, digamos, arquitectónica. Muy bien. Sale la parte toda esta que es bien interesante, y bueno, yo creo que muchos van a querer después leer el libro y se ponen en contacto con nosotros para poder decirle dónde conseguirlo. El título de tu artículo, Nuestro jardín maravilloso, el paisajismo francés de la Argentina. ¿Cómo te involucras en lo que es el asunto de la arquitectura? Muy bien. Sí, cuando regreso a Buenos Aires con mi familia, regresamos, ya era la época que yo debía estudiar el colegio secundario y encarar otra parte de mi vida. Y sí, realmente después de vivir en la Patagonia, en tanta amplitud de tierra y todo este amor por la naturaleza, tanto para mí como para mi hermano, me recuerdo que fue muy impactante la arquitectura de la ciudad, cosa que yo no recordaba mucho de niño, no tendría muy fresco en la mente. Y sí, decidí estudiar construcciones, y así fue que, bueno, primero me recibí de maestro mayor de obras, y estudié para hacer el profesorado en disciplinas industriales, donde dediqué mi área de especialidad en diseño arquitectónico, y eso me llevó a visitar todos estos edificios que relato en el libro, y los jardines también, que es una parte muy interesante,
¿qué es lo que atrae muchas veces a las personas que visitan Buenos Aires o visitan otras ciudades de Argentina como Córdoba o Mendoza, Tucumán, y mismo aquí en Canadá visitan Vancouver, Toronto, Ottawa, Montreal, que hay arquitectura muy rica, pero hay grandes abundancias de parques y espacios verdes, que es lo que hace que la ciudad tenga una riqueza y un espíritu mucho más amplio, no solamente sea concreto, sino tenga vida natural, que le da un espíritu. Y eso es lo que he tratado de transmitir en estos dos escritos que están en el libro. Uno habla de los jardines y el botánico que creó Carlos Tay, que es Charles Tay, que era un francés que llegó y creó todas estas fantasías de los bulevares floridos, los balcones. Ahora, solamente tenés más libros, digamos, porque, o sea, yo creo que a ti te pasa lo que a muchos nos pasa, que muchos tenemos yo soy una que tengo 7 libros en el mercado, pero no son realmente en el mercado, sino que son para universidades. Y yo creo que vos tenés también libros, porque me están preguntando cómo se llaman los libros que escribiste. El libro que digamos que tenés acá, donde hay un artículo tuyo, que se puede conseguir acá en Toronto, si nos llama, si me llama mi número, le digo cómo conseguirlo, que es a Destello de Dos Naciones. Aquí lo estoy mostrando, es un libro que se hizo juntamente, que se dio la coincidencia de los años de los 200 años el bicentenario de Argentina y la celebración del sesquicentenario de la fundación de Canadá, los 150 años, y ahí está, por eso que se llama Destellos de Dos Naciones, y ahí donde Vito tiene un artículo y varios autores también están en este libro. Pero creo que además de eso también tenés otros artículos en otros o libros que son más que nada para universitarios, algo así me comentaste. Sí, sí, es verdad. Eso se fue desarrollando en mi vida, en particular cuando trabajé en el Instituto Diplomático Canadiense, que es el CFSI, que hicimos varios escritos, donde trabajé casi 7 años, y eran libros de encuentros multiculturales, donde integrábamos la lingüística con la parte sociocultural, especialmente para el entrenamiento de diplomáticos que se trasladaban a países de habla hispana. Eso es compartido igualmente que este libro. Y posteriormente, cuando estuve viviendo en Vancouver, trabajé 10 años en la Universidad de British Columbia, y ahí creé mucho más volumen de trabajo a nivel técnico, escritos que con la profesora Paz Butedal y su esposo, el profesor Canut Butedal. Paz Butedal era originalmente de Chile y su esposo de Noruega, y con ellos fue que hicimos varios escritos de educación, estilo de formatos integrados entre cultura y metodologías. Uno de los métodos que creó el profesor Canut Butedal es The Living Room System, que es para aprender en un modo más confortable, descontracturado, y en este momento incluíamos escritos de los diferentes instructores que trabajábamos para crear tipo de actividades como para alguien que estudia teatro, que normalmente se llama mesa, que es cuando se leen personajes sin necesidad de actuar. Claro. Tipo como la radio, que estamos ahora. Y eso es un enriquecimiento para el estudiante, tanto como para el lector, que puede observar, porque podía ir gente a observar y después leer los escritos, y son compilaciones. Eso es interesante. Y ahora, entonces, después de que pasaste todo ese tiempo, de que estuviste en la Patagonia, en Buenos Aires, llegás, es otra parte de tu vida, que llegás ya más profundo a lo que es en Montreal, a estar en McGill University y después llegar a Toronto. Y entonces, hoy por hoy, digamos, después que ya pasaste todo esto, porque en McGill tuviste también un paso, ¿no? Claro. ¿Qué sacaste ahí? Bueno, entonces, cuando llegué a Canadá, después de bastante tiempo, como hemos hablado, de viajar por el mundo, descubro que Canadá es un país muy ávido, que recibe realmente a los inmigrantes de un modo único, y fue donde, al estudiar en Montreal, eventualmente decidí de establecerme en Canadá. En McGill University estudié
como toda la gente cuando recién llega, varios cursos de diferentes áreas, de traducción, de lingüística, todo lo necesario para poder hacer el posgrado, y eventualmente terminé en el área de gerencia de recursos humanos, especializado en mejora de la performance del capital humano mediante la educación, para de un modo u otro enlazar todo mi pasado con algo nuevo. Y eso es lo que vine haciendo desde que estoy en Canadá. Con la educación global integra las áreas de capital humano, la parte que hicimos de desarrollo urbano, de escuelas rurales, con todo lo que estamos hablando de la juventud, pero al mismo tiempo lo vincula con el desarrollo empresarial. Y eso es la segunda etapa del desarrollo humano, porque viene la educación, la evolución de la persona, y después necesita aterrizar en algún evento que lo incorpore a una industria. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, es bastante interesante todo eso, ¿no? Sí. Y entonces de Montreal pasas lo que es a Toronto. No, de Montreal, ¿Dónde fuiste? Viajé, de Montreal fue que después estuve trabajando en Ottawa, donde está el Instituto Diplomático, que es el CFSI. Estuve 6 años ahí, y después, posteriormente, estuve 10 años en Vancouver trabajando para la universidad. Y de ahí vine para aquí, a Toronto. Y hoy por hoy, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que hace Vito hoy por hoy? Muy bien. Y bueno, llegué aquí a Toronto ahora casi 3 años y medio, y vine para un emprendimiento que era el desarrollo de programas de empresas que están penetrando en los diferentes mercados latinoamericanos. Y estoy dando capacitación corporativa y asesoría a proyectos de varias empresas, como has dicho, Scotiabank es el número 1, KPMG, Deloitte, y después los proyectos internacionales que son de la ASNET, que es la Asociación de Escuelas soportadas por proyectos de la UNESCO, que es para Global Citizenship, ciudadanía global, donde se incluyen todas las culturas. Y Toronto es, en este momento, la cuna multicultural más grande de todo Canadá. O sea, hoy por hoy estás, digamos, dando clases en la universidad. ¿Tenés alumnos? Sí, pero en realidad en este momento estoy dando clases a empresarios, estoy dando clases a personal de corporaciones, a vicepresidentes, a senior vicepresidentes, a gerentes de proyectos, a equipos de tecnología, de IT, implementaciones que estas empresas están llevando a cabo en Latinoamérica. Entonces yo les estoy dando cursos específicos que van en metodologías de 3 meses y cambian de niveles, son módulos. Entonces es a nivel corporativo en este momento. Pero en lo que cuenta con las redes de UNESCO es para los niños, pero yo entreno a los participantes, los instructores, instructoras, gente de tecnología que edita, por ejemplo, los videos, inclusiones lingüísticas. Hay muchas áreas que soportan la educación global. Wow, eso es bastante es un campo bastante amplio lo que tenés, o sea, y lo que manejás, y me imagino que seguís escribiendo todavía. Sí, así es, Normalicia, continúo escribiendo y compilando información que, como tú dices, varios libros que tengo en el tintero pronto estarán viendo la luz. Lo imprimiremos gracias a tus iniciativas y motivación tenés que imprimirlo, porque la gente me está preguntando acá cómo se llaman los libros y cuándo salen. Muy bien. Así que pronto. ahora, lógicamente, cuando hay alguien que tiene una preparación, digamos, académicamente tan fuerte como vos tenés, esa preparación tan amplia, hoy por hoy, ¿qué consejos le das, digamos, no solamente a la juventud? Hay muchos, digamos, adultos que se animan en una manera u otra a terminar sus estudios y a llevar una carrera. ¿Qué consejo tú les das a todos ellos? Muy bien, sí, es una muy buena pregunta, Normalicia. Mi aviso, normalmente esta pregunta es clave porque mis propios estudiantes siempre en un momento u otro me hacen esta pregunta.
Y en realidad lo que yo siempre les digo es lo siguiente. Deben, primero que nada, mirar hacia adentro de ellos mismos y ver algo que les cause satisfacción y que ellos tienen conocimiento que pueden dar. Cuando uno puede brindar un conocimiento, ya sea por la educación, por los medios de comunicaciones, como tú lo haces, Normalicia, la salud, diferentes ámbitos, la moda, tecnología, siempre hay algo que va a regresar hacia uno. Y esa es la evolución. No es necesariamente que la persona debe ir por el fondo monetario, que mucha gente solamente toma trabajos por lo que le irán a pagar. Muchas veces yo he aprendido a decir no. Mismo cuando modelaba, me podían pagar muchísimo más y decía, no, pienso que hasta ahí llegó y yo sigo mi evolución. Y hoy día me puedo dar cuenta que era parte de mi propia evolución. Entonces, el punto número 2 es no comparar la carrera de uno con la de otro, no comparar el trabajo de uno con el de otro. Cada uno tiene su camino a seguir. Y el tercero, que es muy importante, es la tenacidad de no abandonarse a sí mismo, de no bajar los brazos, siempre continuar. Algo bueno va a ocurrir, algo difícil, quizás es un desafío para aprender algo más. Es cierto, porque muchas veces hay personas que quedan, digamos, a la mitad del camino y dicen, bueno, no quiero seguir por H o por B. Y yo creo que hay que tener una constancia, hay que tener una determinación y sobre todo una disciplina. Yo siempre digo a mis alumnos que a veces la mayoría de los alumnos siempre te preguntan en las clases, viendo el currículum de vida de uno, te dicen cuál es el éxito que usted ha tenido. Yo siempre digo que el éxito en mi vida, y siempre se lo recomiendo a todos mis alumnos, son las 3Ds. Las 3D, ¿qué es la 3D? ¿Qué es lo que es la 3D? Decisión, determinación, disciplina. Excelente, Normalicia. Porque si no tenés una determinación en terminar, si no tenés una decisión y sobre todo si no tenés una disciplina, no vas a llegar muy lejos. Porque, o sea, son las 3, es la combinación perfecta, es el éxito para llegar donde uno quiere llegar. Porque yo creo que acá, como en el caso tuyo, uno se pone una meta y esa es la meta a la que uno quiere llegar, lo que uno quiere seguir, lo que quiere terminar. Y para eso hay que determinarse, hay que disciplinarse, hay que decidirse. Y como vos dijiste recién, hay que tener una tenacidad y no bajar los brazos. El camino a veces depende de la carrera que sea, a veces el camino es largo. Es cierto. Y a veces vienen miles de cosas y uno dice, no, ya no quiero seguir más, que esto, que el otro, pero es ahí donde yo quiero llegar, donde yo quiero estar, viéndome de aquí a unos, qué sé yo, 10 años o 20 años, ¿dónde quiero estar? Muy bien, sí, y eso es importante, Normalicia, porque más que nada tener una visión a largo plazo, algo que, te soy honesto, desde el momento que yo estudié construcciones, cuando uno hace perspectivas, dibujos, uno aprende de llegar a ver el horizonte. Uno debe hacerlo prácticamente en todo, desde hacer un dibujo, desde imaginárselo, visualizarlo, pensar, los aromas. Por eso hay que tomarse su tiempo. Si uno está en esa situación que quiere abandonar, lo mejor es tomar un descanso. Por eso, como bien comentabas, yo me dedico desde hace bastante tiempo ya, más de 2 décadas, a hacer Kundalini Yoga. Uno debe encontrar una rutina, una actividad que le trae paz interior, que le trae salud. Uno debe tomar una siesta, lo que sea para cada persona, que se nutre a su cuerpo, su mente, su alma, y saber tomar las pausas necesarias. Por eso, repito nuevamente, uno no se puede comparar a otra persona. No. Cada persona tiene su tiempo y sus necesidades. Y uno debe aceptar eso y honorar la vida y el estilo de cada uno y eventualmente se llegará al logro. Claro, yo creo que, o sea, depende de uno, ¿no? Dónde uno quiere, qué es lo que uno quiere seguir y a dónde uno quiere llegar. Ese va a ser, digamos, el éxito de cada uno en nuestras vidas. ¿Cuáles son tus planes a futuro, Víctor? Bueno, muy bien. Ahora tengo varios planes. En este momento estoy en varios proyectos que estuve trabajando aquí en Toronto con
la Maison de la Jeunesse, que es del grupo francófono de Ontario, con los centros de capacitación, y de ahí surgieron varias ideas y salió el lanzamiento de un nuevo proyecto de educación, inclusión, que estoy creando. Es un emprendimiento propio que se llama Fuchsia en inglés, y estoy difundiéndolo para incluir varias comunidades, empezado ya desde el noviembre del año pasado, y ahora se está materializando todo. Es para trabajar en Toronto con gente como la doctora Normalicia. Ah, qué bueno. Y, sí, y varios participantes, para que nuestras culturas latinas, así mismo como las culturas que hay en Toronto, que les digo, varias culturas, la parte anglófona, la parte francófona de Canadá también, que todos mediante las artes hagamos actividades de inclusión y de interacción, porque es importante. La gente hoy día habla de la palabra inclusión como algo de moda, pero incluir no significa excluir a otra gente, significa incluir a todos, que todos participemos e interactuemos. Entonces, ese es mi objetivo en el momento. En el futuro veremos, pero... Hay mucha gente que, lógicamente, tus amistades que te están viendo, digamos, en Montreal, y algunos, porque nos ven mucha gente en Francia, en España, y en lo personal a mí me gustaría que si les dieras un mensaje o un saludo a tus amigos en Le Parlez-vous le français. Sí, ok. Chers amis, bonjour, nous sommes ici à Toronto. Bonne chance tout le monde et à la prochaine. Nice, ¿eh? Para los que no entendieron, un saludo a sus amistades. Y bueno, la verdad que ahora te van a pedir en italiano. Bueno. Un poquito italiano. Buonasera ragazze, noi siamo a Toronto questa notte e auguri per tutti. Ciao. Auguri per tutti. La verdad que, digamos, es fascinante cuando... Brasileiros também? Dale, ok, brasileiro, ok. Também, bueno. para meus amigos brasileiros, que aqui em Toronto temos muitos, aqui com a doutora Normalicia, enviamos um saludo grande, boa noite, boa sorte a todo mundo. Buenas noches. Seguimos así con unos cuantos idiomas. Bueno, muy bien. Y en inglés, ok. En inglés, bueno, no hay problema. Yeah. Pero, digamos, otra de las cosas que yo veo en tu biografía, que también lógicamente, ¿no? Has de ser modelo, haber sido modelo, arquitecto y todo, podríamos decir, sos un crítico en cierta manera del cine, cineasta. Bueno. ¡Claro! ¡No nos olvidemos! Está bien. Y que, por cierto, nos encontramos en varias películas nosotros. Es verdad. Y después hacemos la crítica. Muy bien, Normalicia. No, es verdad. Como Normalicia, aquí somos participantes de la gran comunidad latina. De los cines. Sí, y hay varios festivales de cine donde nos encontramos. Y bueno, tenemos la suerte de que nuestra comunidad tiene... espectaculares producciones de habla hispana, y bueno, como críticos, solamente como partícipe, sí disfruto mucho del cine, es verdad, y veo mucho, y de varios países y de varios idiomas. Como crítico no sé, pero casualmente sí compartimos. Bueno, yo creo que como la comunidad, digamos, latina, cada día ya somos más y más y más y más. Sí. Años atrás, te digo, yo hace 40 años atrás no existía esto del TIC, de la TAF y de nada de esto. Ahora, el mercado hispano se está haciendo bien amplio en el asunto de películas, y vienen grandes películas de diferentes partes del mundo. Y este año ha sido, digamos, que no solamente el mes de octubre fue digamos, declarado para la hispanidad, sino que también dentro del mes de octubre surgió todo lo que es el asunto de las películas, de las movies, y hemos tenido películas de diferentes partes de Sudamérica, Centroamérica, y de los cuales, o sea, han sido muy buenas para la comunidad. Y también fuera del TIFF y de la TAF también están haciendo, digamos, a veces los consulados hacen una vez al mes, tienen el cine, digamos, por ejemplo, el Argentina, que prácticamente empezó hace 1 o 2 años atrás, porque antes no lo tenían, que una vez al mes se presenta una película argentina
ya sea del año o ya sea del año anterior o ya ha sido ganadora de algún premio o algo. Y eso hace como sentir a la comunidad, digamos, argentina o la comunidad latina un poquito parte, o sea, de que se sientan un poquito parte o que vean los lugares donde son filmadas, porque la mayoría de las películas son filmadas en los países donde se ponen. Y eso yo creo que ayuda mucho al latino a añorar esos lugares, hoy muchos dicen, no sé si te pasó en la película que presentó el TIFF de Argentina, y que cuando pasan esos lugares dice, yo estuve por ahí. Claro, no, es verdad. Sí, claro, se identifica. Y entonces es muy bonito, digamos, esa parte de que hoy por hoy se están abriendo más las comunidades, se están abriendo más los consulados, a que decir, bueno, estamos acá y ahora especialmente que se viene el tiempo del invierno, y hay muchas actividades en cuanto a cine, en cuanto a teatro, también yo sé que también te gusta mucho lo que es el arte de la música, y ahora vienen muchísimas actividades musicales, y es algo lindo que la gente puede estar, digamos, conectada, aunque sea por 1 o 2 horas, de sus raíces. Es verdad. Me encanta, Normalicia, todo lo que hemos visto y en estos últimos meses. Me gustaría mencionar del último Festival de Cine, para mí, para el área que trabajo en educación global y como hablamos de la juventud, una película que me impresionó mucho y me agradó mucho, que es una creación de Ecuador, que se llamó El Agujero Negro. Muy buena tú, la verdad que yo creo que fue la mejor de toda la película, te digo sinceramente. Sí, fascinante, un film en blanco y negro. Y que no se ve mucho, no se ve, hoy por hoy no se ve mucho en blanco y negro, ya, verdad. Muy bien logrado, y la trama es una trama trascendental, a pesar de que está planteada hoy en un grupo específico de Ecuador, pero la historia es trascendental y se las recomiendo, y aparte para que las niñas aprendan el mensaje que dejó la joven actriz. La joven actriz. Muy bien. Yo creo que de todas las películas, digamos, del ciclo de todas las que presentaron los de la TAF, yo creo que esa fue la mejor, sin duda, porque como vos dijiste, ¿no? La trama, el mensaje. Y muy divertida también. También divertida. Y una de las cosas que me llamó la atención, que fue muy, muy notorio, que la música era la música argentina, porque era la música de Palito Ortega. Es verdad. Así que eso fue también muy lindo, muy bueno. La verdad que han sido momentos maravillosos los que hemos tenido en este tiempo de lo que es la parte del cine, la parte también de los libros que se están llevando a cabo, de los eventos, y bueno, coincidimos siempre que nos encontramos y estamos apoyando a nuestra comunidad, ¿no? Y tú como, digamos, como argentino, como bueno, porque llevas mezclado el ítalo argentino, ítalo francés, de todo. Claro, llevas entonces a dejar ese mensaje tan importante que es de no olvidarnos de nuestras raíces. Es verdad. Y como tú lo haces, Normalicia, por tantos años, la difusión es increíble, la labor de la doctora Normalicia. Sí, porque de este modo es que nos hemos encontrado en Toronto, gracias a tu difusión y tu amplitud de incluir a la comunidad. Y de un modo u otro, la labor que yo hago en las clases, que es detrás del telón, Normalicia lo hace frente a las cámaras y el micrófono. Por eso te aplaudo. Y muchísimas gracias. No se nos partió el aplausómetro. Y también, también nos encontramos los profesionales, ¿no? Nos encontramos en todos los lugares nos encontramos. Pero es muy bonito, es muy lindo, digamos, esa parte de la educación. A mí me gusta siempre insistir en lo que es la educación, porque veo la importancia que hay, especialmente ese mensaje para la juventud, ese mensaje de lo que es la importancia de mantenerse activos en la educación, de seguir algo, de proyectarse en algo. Yo creo que eso es lo más importante que hay hoy por hoy en medio de la juventud. ¿Qué te parece? Y más, regresando a una pregunta que me hiciste anteriormente,
la gente me pregunta también esto de los idiomas, cómo es que los idiomas. Claro. Recuerden que cuando yo era joven o niño, no existían las computadoras, No. no existían todos estos gadgets electrónicos. A uno hay que dedicarse, había libros, hay que encontrar gente que uno puede dialogar. Hoy día hay muchos elementos que facilitan la educación, así que está más cerca de la gente, está más al alcance de todos. Si no tienen tecnología en sus casas, pueden ir a bibliotecas, lugares públicos, utilizar esta tecnología en su ventaja y aprender. Utilicen su tiempo, aprender de un modo divertido, ameno, conociendo gente, dialogando, practicando deportes. Si no pueden viajar, pueden ver videos gratis en el internet, pero estudian. Ustedes son el valor de su propia vida. Yo creo que buen punto que tocaste, porque en nuestros tiempos, digamos, cuando íbamos a la escuela no existía nada. No, o sea, nada. yo creo que está más fácil hoy por hoy estudiar que en los tiempos de nosotros. Yo siempre digo, y siempre hago en las clases a veces, yo tuve el privilegio de estudiar dibujo técnico y y estudié también lo que se llama hilografía, hacer dibujos con el hilo, con todo eso. Y yo siempre digo, esos eran los verdaderos diseñadores gráficos. ¿Por qué? Porque era todo que tenían que estudiar con el lápiz, con la regla, con todas las cosas. Hoy por hoy la computadora te lo facilita. Y en cierta manera uno se vuelve como más flojo, podríamos decir. Hoy día te lo hace todo la computadora. Y yo creo que a uno le nace desde cuando uno es niño y es joven el amor ese por la pasión, por la educación. Exacto. Porque cuando teníamos que ir, a veces no teníamos el otro día me estaba acordando con alguien y nos reíamos del tiempo que estamos hablando en Argentina, que cuando íbamos a la escuela había una cosa que le llamaban el simulcode, que era de andar copiando los dibujitos. Claro, existían otras técnicas. Y claro, era la que tenías que ¿te acordás? Sí, no sé si no había computadora. No había computadora y tenía, cuando buscaba un prócer algo, tenía que estar con el famoso librito, y cuando te pedían las cosas en los papeles glacé, que son los papelitos metálicos ahora, y todo eso, y que yo creo que te ayudaban a desarrollar un poco más intelectualmente de lo que es ahora. Cuando te tocaba y cuando empezabas a ir a la secundaria, bueno, yo terminé no pude terminar la secundaria allá, pero la tuve que terminar acá porque yo me vine cuando tenía muy joven. Y entonces cuando tenías la famosa materia de geometría, que tenías que usar todo el compás, la escuadra, las cosas, y hoy por hoy agarrar la computadora y en un segundo te lo hacen. Entonces yo creo que en ese tiempo nosotros le dábamos más valor, le dábamos más interés a lo que es la educación que lo que hoy por hoy los jóvenes. Sí, algo de eso es cierto. A las nuevas generaciones ahora tienen otras habilidades, por ejemplo, con la tecnología. Y sí, nosotros tenemos ese romanticismo teníamos mucha más dedicación quizás a poder aprender y lograr algo, que hoy día está mucho más facilitado por la tecnología. Pero asimismo es importante que los jóvenes sigan teniendo desempeño, sigan teniendo interés en querer aprender y progresar, como les digo, no comparándose, sino consigo mismo. Yo hoy hago 2 pasos, 3 pasos, no compararme con nadie, es mi propia evolución, cada uno tiene su propio ritmo. Y siempre y cuando pongamos esa energía y fe en ese avance, el logro está alcanzado. Bueno, acá me están diciendo, dice, yo me acuerdo cuando iba a la escuela que usaba un papel de mantequilla para hacer los dibujos. Es verdad, claro. Sí, es verdad. Sí. Es cierto, sí. Claro, te parece que estamos todos... Estamos regresando. estamos todos en la misma edad. Las neuronas están funcionando. No, están funcionando a todos. Y bueno, y así como salían las cosas, o sea que todo eso cuando ibas a la escuela y que tenías que hacer aquí, que tenías que hacer allá y llevar el proyecto, y eso yo siempre cuento una historia muy graciosa, y es lo que me pasó a mí. Cuando nosotros íbamos a la escuela y te enseñaban a desarrollar lo que era escribir composiciones. Claro. Sí. Yo me acuerdo que a mí me mandaron, o sea, llegaba la fecha tú sabes, cuando llega la fecha de lo que es las fechas patrias. Sí. Y bueno, mandaron a hacer la composición del general Don José de San Martín, ¿ok?
Y bueno, y hacer una composición que te la dejaban porque era largo, un fin de semana largo, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Y tenías que hacer una composición tremenda de él, desde que nació hasta que todas las cosas. Bueno, yo me acuerdo que, claro, yo contenta el día lunes cuando fui a la escuela, llevé una composición que eran no sé si te acordás, y todavía existen. Cada vez que yo voy a Argentina me traigo uno porque me encantan los cuadernos Rivadavia. Sí. No sé si te acordás. Que los famosos cuadriculados. Sí, que venían a cuadrito y venían a raya. Sí, a mí siempre me gustó escribir a cuadrito. Y me acuerdo que yo hice una composición de 10 hojas. Wow. Me acuerdo. ¿Ok? Yo noté que la maestra a todos mis compañeritos le puso un 10. Y yo veía que los compañeritos míos solamente habían llevado 2 hojas, que era, me acuerdo, la hoja y la carilla, que era una hoja, o sea, vendrían siendo 4 hojas. Y yo decía, bueno, si a ellos que tienen 4 hojas le ponen un 10, yo no sé qué me va a poner a mí. Y si tenía eso, ¿no? Bueno, para mi sorpresa, me puso un 0. Wow, ¿por qué? ¿Ok? Y ese 0, ella me explicó por qué me lo puso. Y me lo puso porque yo no había resumido lo que ella quería. Muy bien, sí. Y eso me ayudó a mí a algo en la vida. Sí. Y fue lo siguiente, yo me acuerdo que le dije a ella, y mira cómo son las cosas de la vida. Yo le dije, algún día, me acuerdo de que tenía 9 años. Y le dije, algún día yo quiero tener, no quiero ser, digamos, o sea, usted es maestra de historia, pero yo quiero ser doctora en historia. Muy bien. Y ella me dijo, sigue escalando, bueno, pasaron los años, y en uno de los viajes que yo fui, pregunté por la maestra y todavía vivía, y fui y la vi en Mendoza, y le dije, gracias al 0 que usted me puso, yo tengo un doctorado en historia. Claro, es verdad, excelente, bravo, claro. Porque exactamente, estos momentos de dificultades fuerzan a uno a progresar. El momento de aprender a resumir, a cortar una idea, es como cuando se crea un diamante, un carbón que tuvo muchísima presión y se convirtió en una piedra preciosa. Si dejamos que todo sea tan fácil, y ocurre mismo cuando enseño ahora a corporativos, que hablando del pasado y de ahora, nosotros usábamos diccionarios. Claro, los diccionarios que se usaba, el diccionario Peuser. Claro, yo ahora estoy hablando, ellos no hablan el idioma que estoy enseñando quizás, pero tienen Google Translate y van traduciendo con la computadora antes que yo termine de hablar. Y entonces cuando en un momento les digo, ok, no más teléfonos, no pueden hacer los ejercicios, no pueden hablar. Le digo, no, el esfuerzo es de ustedes. El teléfono no necesita aprender. No. Ya sabes. Por eso digo, no se dedican más, digamos, a lo fácil, a lo más que lo que es realmente a lo que es ir a buscar. Claro. Y entonces cuando uno va a buscar, como vos dijiste, nosotros tendríamos que, y en aquellos tiempos que nosotros nos educamos, nuestros padres no tenían ese privilegio de tener la enciclopedia, solamente los niños de gente rica tenían la enciclopedia. Habían algunas que otros esos grandes tomos, lo que era el que, por cierto, te digo, cuando yo fui en uno de mis viajes por allá por el año 2000, que fui a Argentina, me traje el Atlas, que era el Atlas que se usaba, eso era, es verdad. Y que me dice el de la aduana, ¿y usted dónde lleva esto tan grande? Porque era grandísimo, y pesado, y eso era lo único, y prácticamente ese niño era el único que tenía en el barrio uno de esos Atlas, porque los demás no podían tenerlo. No, y aparte era imposible, porque hoy día, o sea, con un teléfono los niños encuentran todo. Pero yo me recuerdo que iba a la biblioteca y me recuerdo que los maestros y las maestras, tanto en la Patagonia como en Buenos Aires, nos decían, deben ir a hacer el trabajo a la biblioteca, porque no había libros a mano, como tú dices, para todas las áreas que uno tenía que estudiar. No había, no sé si se usaban otras cosas. Y yo creo creo que podríamos decir... la generación, creo que nosotros somos la generación X, me parece, creo. Sí. Somos esa generación de hace poco leía, claro que es la generación X. Nosotros somos la generación del gracias, del buenos días, de buenas noches, por favor. Sí. Esa es la generación, o sea, de que si estábamos interesados en buscábamos algo.
Exacto, tiene otro sentido. Hoy día, con lo que más estamos hablando de los teléfonos y todo, el milenio, los millennials. Sí, y yo trabajo mucho con los millennials. Por eso es importante lo de los proyectos nuevos que yo tengo de Fuchsia, es de hacer actividades multigeneracionales para que también los millennials nos entiendan a nosotros, a la generación X, y la generación X comprenda a los millennials, porque en el área laboral hoy día se mezcla todo, conocimiento, culturas, idiomas, edades, y tenemos que aprender a trabajar unidos y en paz. Una de las cosas que estaba viendo hace poco es que, no sé si te has dado cuenta, la generación milenio no sabe escribir en papel y en lápiz. Claro, no. Nosotros sí, o sea, nosotros que estudiamos caligrafía y todo eso sí, claro. Pero ellos todos con la computadora, sí, con los teléfonos, con todo, y cuando vos le escribís quedan... Sí. Y hasta a veces, y hay gente de la generación X que también ya han perdido esa costumbre de escribir. Exactamente. No sé si te pasa a vos, o sea... Sí, no, yo escribo a mano siempre, pero es verdad lo que tú dices, la mayoría de la gente deja de escribir. Yo sigo con esto de los cuadernos, como estabas hablando, los cuadernos de Gloria, Rivadavia. Yo siempre escribo y tomo notas hoy día mismo de mis clases y mis trabajos, y utilizo la computadora y los teléfonos igualmente, pero para mí es algo personal, pero como tú bien lo dices, la mayoría de la gente no utiliza. Bueno, aquí tengo un comentario un poco jocoso y lamentablemente Jimmy dice, yo cuando quiero resumir la lista de compra de mi esposa, siempre me sale mal. Y bueno, eso es una cosa que no se puede resumir, Jimmy, lamentablemente. No. Hay que agregarle más a esa lista siempre, así que no hay problema. Jimmy, ahí es con las tarjetas de crédito, no hay mucho que escribir, es más de firmar. Ya lo creo ya. Así que bueno, Ambito, ha sido un privilegio haberte tenido en nuestro programa y de habernos contado toda la historia fascinante que desde la Patagonia, Buenos Aires, Montreal, y tu vida, digamos, educativa como licenciado, como se me atraviesa la políglota, como modelo, sí, ¿no? Las señoras ahora te van a empezar a, o sea, sí, te van a empezar a preguntar ahora si sos diseñador de moda o algo, para que des un tip en el asunto de cómo vestirse. No. Y bueno, cineasta y tantas cosas que has tenido, digamos, esa oportunidad. Y otra de las cosas que yo no me quiero, digamos, olvidar, no se preocupe que enseguida viene corazón a corazón, así que le voy a robar unos minutitos nada más. No me quiero olvidar de algo que nosotros, y siempre también es mi consejo para la generación millennial, ellos, los millennials y los jovencitos que están aquí, tienen una ventaja grandísima, que es estar en un país como el de Canadá. Sí, es verdad. Porque Canadá, o sea, cómo te ayuda para la educación. Aquí yo siempre digo que el que no se educa es porque no quiere. Es verdad, Normalicia. Y tenemos que agradecer a todos los inmigrantes que Canadá nos recibe también y nos da oportunidades y posibilidades de evolucionar en el área que deseemos, tal como lo estamos haciendo nosotros hoy día, inclusión de las culturas. Y yo realmente de todo corazón te quiero agradecer, Normalicia, por haberme invitado. Es un placer y un honor profesionalmente de conocerte, porque realmente sos la embajadora cultural aquí en Toronto de todos los latinos y los argentinos, con el grupo que tú lideras también de los profesionales argentinos en Toronto. Y bueno, y he oído por ahí que sos recipiente y recibidora de un premio muy importante. Bueno, que sí, vas a recibir en Argentina. Sí, bueno, antes que nada, o sea, la semana que viene no voy a salir en el programa en vivo, porque sí, efectivamente, gracias a Dios y bueno, tantas cosas, recibo un premio que es uno de los premios más importantes en comunicación en Argentina, que después de ese premio viene el Martín Fierro, que fantástico, ya está nominada para eso, para el año que viene. Te felicito. Gracias. Y espero que todos, yo la voy a seguir por televisión, y la gente que nos esté oyendo en Canadá y en todo el mundo, y en particular en Argentina, la vea Normalicia, que va a estar en Mar del Plata recibiendo el Faro de Oro. El Faro de Oro. Personajes de alto calibre de la comunicación y los medios de difusión.
Así que felicitaciones. Gracias. Bueno, eso no... Bravo, Normalicia. Gracias. Te lo mereces y muchísimo más. Okay, espero el Martín sí, Fierro, después no, el Martín Fierro el año no. que viene, si Dios quiere. Bueno, sí, aparte también voy a entrevistar a altos personajes del periodismo. Uno de los personajes que ya tengo ya para entrevistar es más que nada, o sea, también porque lo conozco de tiempo y he tenido bastante comunicación con él, es a Jorge Lanata. Oh, fantástico. Muy controversial va a salir. Controversial, bueno, dos Sí. controversias que va a salir. Pero bueno, hay una historia de Jorge que a mí me fascinó y eso es lo que voy a tocar un poco más que nada. Esa parte no me voy a meter en el área política. Está muy bien, está muy bien. Que si no es un problema, pero Sí. es en otra parte más interesante y bueno, y con el presidente de APTRA también. Muy bien. Y bueno, con algunos otros personajes que se presenten ese día. Bueno, y así que qué sé yo, es un honor para mí cuando me dijeron el año, porque esto viene desde el año pasado, cuando me dijeron, bueno, para tal fecha usted está en disponibilidad y preguntar. Y siempre mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué te lo dan? ¿Por qué? ¿Por qué? Y fue bien simple la explicación. Y la explicación fue que es algo, digamos, como una niña saliendo, porque salí de niña, de Argentina, y tener la educación de acá, toda la educación que tengo la tengo de acá, diferentes universidades, institutos también en Miami, universidades en Miami y en Nueva York. Y qué es lo que es, y también estuve, o sea, en Montreal pude estudiar en Stratford University, como 3 años en psicología, pero a mí nunca me gusta, pero no tanto como la grafología. Yo seguí la carrera en la UBA de grafología. Excelente, entonces me vas a hacer... Bueno, es un problema sí. cuando hay que, porque, o sea, al psicólogo yo siempre digo, al psicólogo se le puede, hasta incluso las personas en cierta manera pueden engañar a un psicólogo, claro. Pero un grafólogo no, porque el grafólogo interpreta y conoce a la persona a través de la escritura. Sí, y cuando, o sea, con escritura la persona no puede fingir nada. Sí. Escribe, y en lo que escribe y es algo fascinante cuando, digamos, la persona hace un rasgo, cómo lo hace, ya uno determina cómo escribe, cómo esto, miles de cosas. Así que pero yo pregunté cuál es el motivo y me dijeron, bueno, el motivo es saliendo tan joven, que se educa en Canadá, qué sé yo, y nunca se olvidó de sus raíces, sino que cómo Exacto. Ha progresado, y ese por ese motivo, y porque uso los intros que tiene mi programa, tanto la voz amiga como Corazón a Corazón, son argentinos, son productores y locutores de Disney, radio de Rosario, de muchas radios, y también usar todavía ese material, esas personas argentinas dentro de los intros de Canadá, y es por eso que a veces te eligen y te dan ese tipo de nominaciones, y bueno, eso para mí es un privilegio, es un orgullo y es una bendición de Dios. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias, Vito, una vez más por haber compartido, por haber estado con nosotros, y el tiempo se nos hizo corto, ¿viste? Bueno, mil gracias, Normalicia, y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Así que bueno, antes de que yo me vaya, les informo que el viernes que viene, como dije, yo no voy a estar, no va a salir el programa al aire, sino que volvemos después el 16, porque voy a estar en Mar del Plata casualmente ese día, pero el día 10 de noviembre, no se olviden de compartir, siendo bendición, como yo siempre digo, para los niños en Venezuela. A veces es mejor dar que recibir, y haga feliz en esta Navidad a un niño. Se llama Give a Toy for this Christmas. Regala un regalo en esta Navidad para un niño, para una niña en Venezuela que lo necesitan en estos momentos. Eso va a ser el día 10 de noviembre. En las redes sociales está todo, lo organiza el Canadian Venezuelan Foundation, y se pueden comunicar con ellos, y haga feliz a alguien. También felicitamos a las personas, no sé si por ahí me pasan el nombre, de quién se ganó los tickets para mañana la gala que va a tener la señora Gina Balseca. Y también tenemos acá que me llegó para el asunto de que va a haber
Esto es algo muy interesante. No sé, Vito, si ya tú tienes esto. Navidad Nuestra. Oh, genial. Featuring la misa criolla de Ariel Ramírez. Esto va a ser en diciembre 5 a las 7:30 en el Corner Hall. Creo que en el Corner Hall ya. De Toronto Choir Society. La familia Pardo, felicitaciones, que se ganó el ticket para la gala de mañana que va a tener con la señora Gina Valseca. Y también tenemos acá este anuncio de que viene Jorge Velázquez presenta a Jacob Forever, que va a estar el Friday noviembre 16 en Montreal y el sábado 17 en Toronto. Si usted desea los tickets o si desea saber algo más, nos puede llamar, comunicarse acá a la radio o me puede localizar en la página. Ahora, para la gente de los medios que nos están escuchando, va a haber una conferencia de prensa ese mismo día 17, se puede poner en contacto conmigo para decirle la hora y el lugar donde se va a realizar la conferencia de prensa con Jacobo Forever. Desde ya, muchísimas gracias por todos los que nos escriben, los mensajitos que nos mandan durante la semana. Si Dios quiere, nos veremos el día 16 de noviembre, donde tendremos un invitado muy, pero muy especial, que es el doctor Edison Barrientos, y estará compartiendo con nosotros cómo cuidar a su mascota. Así que si usted tiene mascota, ahora el doctor Edison Barrientos es muy interesante porque no solamente él es veterinario acá en Canadá, digamos, yo no sabía, después con el tiempo que he estado haciendo un search, me enteré que hay veterinarios que son para solamente perros y gatos y conejos. Pero el doctor Barrientos es interesante porque, aparte de ser veterinario, él tiene un degree en veterinario en animales exóticos. Y los animales exóticos cuentan, ya tú sabes, reptiles, arañas, culebras y de todo lo que venga. Y de todo eso. Muy amplio. Muy amplio el asunto, así que no solamente y también es de la otra área también del doctor Barrientos, que tiene otra maestría en los, ¿cómo es que le llaman esto? En los caballos y las vacas. También. Así que es completo, ya, sí puede ser equino. Es algo, así que si usted tiene el tipo de mascotita que usted tenga, todo incluido, el doctor Barrientos estará respondiendo a todas sus preguntas. Eso será el día viernes 16 a las 8 de la noche. Muchísimas gracias por haber compartido este programa de La Voz Amiga, y el evento donde yo voy a estar en el Mar del Plata lo van a transmitir en vivo. Si usted está en las redes sociales, ahí yo voy a estar hablando lógicamente y mandando saludos para acá y para todos ustedes que nos siguen. Voy a decir a los oyentes que nos siguen en Canadá. Así que muchísimas gracias, un placer haber estado con ustedes. Nos veremos, si Dios quiere, el día viernes 16 de noviembre. Gracias y nos vemos. Bye bye. Mil gracias por sintonizar La Voz Amiga con la doctora Norma Alicia. Escríbame a normaalicia@rogers.com o llámeme al 416-414-0093.